Cordial saludo. El tema que vamos a abordar son los transformadores eléctricos por Vladimir Andrés Burgos Sánchez. Como primera medida, vamos a dar una descripción de los transformadores eléctricos. Los transformadores eléctricos son máquinas estáticas con dos devanados de corriente alterna arrollados sobre un núcleo magnético. El devanado por donde entra energía al transformador se denomina primario y el devanado por donde sale energía hacia las cargas que son alimentadas por el transformador se denomina secundario. El devanado primario tiene N1 espirales y el devanado secundario tiene N2 espirales. El circuito magnético de esta máquina lo constituye un núcleo magnético sin entrehierros, el cual no está realizado con hierro macizo, sino con chapas de acero al silicio apiladas y aisladas entre sí. De esta manera se reducen las pérdidas magnéticas del transformador. El transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a la que obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la introducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de material conductor devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. Un poco de la historia del fenómeno de la inducción electromagnética en el que se basa el funcionamiento del transformador fue descubierto por Michael Faraday. Se basa fundamentalmente en cualquier variación de flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado que genera una corriente inducida y en que la corriente inducida solo permanece mientras se produce el cambio de flujo magnético. La primera bobina de inducción fue inventada por el sacerdote Nicholas Joseph Callan en la Universidad de Maynooth en Irlanda en 1836. Callan fue uno de los primeros investigadores en darse cuenta de que cuántas espirales hay en el secundario en relación con la bobina primaria más grande en el aumento de la tensión eléctrica. Entre 1884 y 1885, los ingenieros húngaros Miskaderi, Otto Tisubaki y Karoly Szpernowski en la compañía Ganz de este país crearon en Budapest el modelo DBZ de transformador de corriente alterna basado en el diseño de Gawlar y Gibbs. Solo diseñaron un modelo de núcleo abierto. El funcionamiento básico de estos transformadores se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, cuya explicación matemática se resume en las ecuaciones de Maxwell. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor producida esta por la corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro. Según la ley de Faraday, si dicho flujo magnético es variable, al parecer una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido, de este modo el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnético. La tensión inducida en el devanado secundario depende directamente de la relación entre el número de espirales del devanado primario y secundario y de la tensión del devanado primario. Dicha relación se denomina relación de transformación. ¿Qué es un transformador ideal? Un transformador ideal es aquel en el que no hay pérdidas de ningún tipo. En la práctica no es realizable, pero es útil para comprender el funcionamiento de los transformadores reales. En un transformador ideal, debido a la inducción electromagnética, las tensiones de los devanados son proporcionales a la variación del flujo magnético que las atraviesa y al número de espirales del devanado. Puesto que el acoplamiento magnético de los devanados se considera perfecto, se deduce que la relación entre las tensiones es proporcionalmente a la
relación entre el número de las espirales de los devanados. En la práctica, un transformador ideal no es físicamente realizable, pero los transformadores reales se diferencian de los ideales de los siguientes aspectos. Primer aspecto, los arrollamientos o devanados tienen resistencia eléctrica y capacidades parasitas. Segundo, en el interior del núcleo hay corrientes parasitas o corrientes de Foucault. Tercero, el ciclo de la magnetización y desmagnetización del núcleo consume energía debido a la hidrótesis magnética. Tercero, el acoplamiento magnético de los devanados no es el perfecto, que se traduce a una inductancia o flujo de dispersión. La permeabilidad magnética del núcleo depende de la frecuencia. La saturación magnética del núcleo provoca que la inductividad de los devanados no sea constante y por último, el núcleo varía ligeramente su geometría debido a la magnetrotrición. El núcleo transformador, como primer componente de un transformador eléctrico, es la zona por la que circula el campo magnético entre los devanados primario y secundario, dependiendo de la finalidad del transformador. Puede tener varias formas y estar constituido por diferentes materiales. Uno de esos materiales, el núcleo, está formado habitualmente por varias chapas u hojas de metal, generalmente material ferromagnético, que están apiladas una junto a la otra, sin soldar, similar a las hojas de un libro. La función del núcleo es mantener el flujo magnético confinado dentro de él y evitar de que ésta fluya por el aire, favoreciendo las pérdidas en el núcleo y reduciendo la eficiencia. La configuración por láminas del núcleo laminado se debe realizar para reducir las corrientes de Foucault y consiguientemente reducir las pérdidas de energía en el núcleo. Algunos transformadores no tienen núcleo y se les denomina transformadores sin núcleo o con núcleo de aire. Un núcleo de aire es esencialmente un núcleo sin pérdidas por hidrótesis o corriente de Foucault. Sin embargo, la inductancia del dispersor es muy alta, siendo inapropiados para la transmisión de potencia. Por el contrario, tienen un ancho de banda muy alto y se emplean frecuentemente en aplicaciones de radiocomunicación. Dentro del concepto de transformadores de núcleo de aire entran también los sistemas de carga inalámbrica y las bobinas de Tesla. Como otro componente encontramos las bobinas. Los materiales de estas bobinas son generalmente de cobre enrollados en el núcleo. Según el número de espirales, que llamémoslo vueltas, alrededor de una pierna inducida un voltaje mayor. Se juega entonces con el número de vueltas en el primario versus las del secundario. En un transformador trifásico, el número de vueltas del primario y secundario debería ser igual para todas las fases. En esta disposición, el devanado primario y secundario se suele arrollar uno dentro del otro. La razón es deducir al máximo la inductancia de dispersión y aprovechar al máximo el núcleo magnético disponible. Entre los arrollamientos es necesario una capa aislante, puesto que ambos funcionan a tensiones diferentes. Para evitar tener espesores de caja aislante demasiado gruesos, lo más habitual es encontrar el devanado de baja tensión arrollando sobre el núcleo y el devanado de alta tensión arrollando sobre el devanado de baja tensión. Como otro componente del transformador tenemos el aislamiento, que es debido a que las diferentes partes eléctricas de un transformador se encuentran a distintas tensiones, es necesario aislarlas entre sí. ¿Por qué? Para evitar la aparición de arcos eléctricos y consecuentes degradación de los componentes. Existen varios tipos de aislamiento de un mismo transformador. Entre esos encontramos el aislamiento entre arrollamiento y núcleo. Como tal, en transformadores de alta tensión suelen ser una lámina de papel impregnada en aceite mineral. El otro, podemos encontrar el aislamiento entre distintos arrollamientos. Este trata que entre los transformadores de alta tensión suele ser una lámina de papel impregnada de aceite mineral también. El otro, y por último, existe el aislamiento entre espirales no consecutivas de un mismo arrollamiento, que trata de dos espirales diferentes de un transformador, tienen distintos niveles de tensión y deben ser aisladas en transformadores de alta tensión
puede ser una lámina de papel impregnada en aceite mineral también, o una capa de laca sobre el cobre. Los tipos de transformadores eléctricos, existen varios tipos de transformadores, pero en este caso vamos a abordar unos. El primero aparece el monofásico o los transformadores por su fase. El primero es monofásico, que trata de los que son empleados frecuentemente para suministrar energía eléctrica para alumbrado residencial, tomacorrientes, acondicionamiento de aire y calefacción. Como por siguiente, el otro que es por su fase, el trifásico, es el de más extensa aplicación de los sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica. Este tipo de transformadores se construye para potenciar nominales también elevadas. Se puede decir que está constituido por 3 transformadores monofásicos montados en un núcleo magnético común. Además, saliéndonos de transformadores tipo por su fase, encontramos el autotransformador, que se puede ser considerado simultáneamente como un casco particular o del bobinado con núcleo de hierro. Tiene un solo bobinado arrollado sobre el núcleo, pero dispone de 4 bordes, 2 para cada circuito, y por ello presenta puntos en común con el transformador. El principio de funcionamiento es el mismo que el del transformador común. Otro tipo de transformador es el de impedancia, que es un tipo de transformador que se emplea para adaptar antenas y líneas de transmisión, como tarjetas de red, teléfonos, etc. Y era impredecible en los amplificadores o válvulas para adaptar la alta impedancia a los tubos a la baja de los altavoces. Los transformadores de impedancia se construyen generalmente a partir de un núcleo de ferrita o hierro pulverizado, que puede encontrarse en forma de anillo, toroide o barra casi siempre cilíndrica. Como otro, tenemos los transformadores de potencia, que son los que se utilizan en las subestaciones y transformaciones de energía en alta y media tensión. Son los dispositivos de grandes tamaños y transformadores de potencia deben ser muy eficientes y deben disipar la menor cantidad posible de energía en forma de calor durante el proceso de transmisión. Las tasas de eficacia se encuentran normalmente por encima del 99% y se obtienen utilizando aleaciones especiales de acero para acoplar los mismos magnéticos introducidos entre la bobina primaria y la bobina secundaria. Por último, tenemos los transformadores de medición, que ellos permiten aislar los dispositivos de medición y protección de alta tensión. Trabajan con corrientes o tensión proporcionales, las cuales son objeto de monitoreo y consiguen evitar perturbaciones que los campos pueden producir sobre los instrumentos de medición. Aquí tenemos algunas referencias de donde obtuvimos nuestra información. Muchas gracias.